estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Amados hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición estar una vez más aquí meditando en la palabra del Señor. El día de hoy, martes ya 23 de mayo. Amén. Vamos a orar para que Dios hoy el día nos pueda hablar y que esa palabra que recibimos pues siga haciendo en nosotros rema y que podamos entender cada vez más cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo en el cual estamos aprendiendo tu palabra, leyendo, Señor, cada día, Señor, sobre ti. Te ruego, Señor, que puedas ayudarnos, bendecirnos y que tu palabra, Señor, sea un bálsamo para nosotros y que también sea, Señor, como esa espada de doble filo. Gracias te damos, Señor, y habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy nuestra lectura nos lleva a 2 Samuel 21, del 1 al 14. Es un poquito extenso lo que vamos a leer. Dice la palabra del Señor. Hubo hambre en los días de David durante 3 años consecutivos. David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por esa causa sanguinaria, porque él mató a los Gabaonitas. Luego de todo lo que había pasado con David y luego que obtuvo victoria sobre Absalón y otra sublevación más que hubo después de Absalón, David ya comenzó a reinar otra vez sobre todo Israel. Pero se vino una hambruna. Israel padecía hambre. Pasó 1 año y la situación no mejoraba, pasó 2 años. Y la situación sigue igual. Y David se dio cuenta que esto no era algo nada más humano, no algo natural. Él se percató que algo estaba sucediendo en el ambiente espiritual. Y él comienza a preguntar a Dios. Es bastante, de pronto nos llama mucho la atención que David se da cuenta que al 3er año de esta hambruna, que algo está pasando, que algo se les ha, como que no lo han visto. Humanamente ha dicho todo, pero hay algo espiritual que cambiar. A veces sucede igual en nuestras vidas. Hacemos todo bien, estamos humanamente de manera correcta, pero hay situaciones que no cambian porque hay algo espiritual que aún falta arreglar en nosotros. Y en el caso de Israel, Dios le responde a David. Él hace una oración, consulta a través de los sacerdotes que Dios había puesto en su reino, y Dios le contesta, dice: es por causa de Saúl, porque él mató a los Gabaonitas. Los Gabaonitas eran un pueblo un tanto especial. Cuando Israel comenzó a conquistar toda la parte de ese entonces llamado Canaán, ellos hicieron un plan para engañar a Josué y de esa manera quedarse con vida, porque Israel avanzaba y cada lugar que ellos pisaban pues era prácticamente una victoria sobre sus enemigos. Y ellos hacen una treta, hacen un plan y a través del engaño ellos llegan a recibir de parte de Josué un juramento que ellos no iban a morir. Y había un pacto que se había hecho de parte de Israel hacia Gabaón. Pero cuando Saúl asumió como rey, dice la Biblia que en el celo, dice el versículo 2, entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló:
Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había intentado matarlos, llevado por su celo por los hijos de Israel y de Judá. Saúl conocía del pacto que Gabaón tenía con Israel, pero no le importó. Y él, usando una excusa que es su celo por Israel, intentó, entre comillas, no vamos a poner entre comillas, limpiar Israel de extranjeros, por así decirlo, porque ellos eran extranjeros en el país de Israel. Aparentemente eso era algo correcto, pero ignoraba, o quizás no ignoraba, sino que no hacía caso. Ya sabemos cómo era Saúl, que nunca obedecía a Dios. Comenzó a exterminar a los gabaonitas. Y este pecado, amados hermanos, este pecado, porque ¿cuál es el pecado acá? Que Saúl, o mejor dicho Israel, no cumplió la promesa que le habían dado a los de Gabaón. Para Dios es muy importante esto, mis amados hermanos, que cumplamos nuestras promesas delante de Él. Cuando hacemos pactos con Dios, Él espera que nuestro compromiso no cambie. Cuando hacemos pacto con personas también, Él espera que nuestro compromiso no cambie. Pero en el caso de Israel, habían ignorado completamente el pacto. Miren qué interesante. Quizás alguien podría decir, pero eso no tiene ninguna validez. Pero para Dios, ese pacto que quizás no utilizó los métodos correctos, pero para Dios ese pacto fue sumamente importante y de mucho valor. Por eso cuando David asumió reinado, miren cuántos años alcanzaron el pecado de Israel en la época de David. Y esa hambruna que vivían no era otra cosa más que consecuencia de su pecado delante de Dios. El versículo 3 dice: preguntó pues David a los gabaonitas, ¿qué puedo hacer por vosotros? ¿O qué satisfacción debo darlos para que bendigas a la heredad de Jehová? David sabía que esto era algo espiritual y él esperaba que Gabaón bendijera, o sea, se reconciliara con Israel para que esa maldición pues quedara anulado. Versículo 4 dice: los gabaonitas le dijeron, no tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera nadie en Israel. Y David les dijo: lo que vosotros digan, eso haré. Dejando en claro los de Gabaón que ellos no querían ninguna compensación monetaria. Y ellos tampoco querían que nadie en Israel sea afectado por esto. Nada más estaban apuntando a la casa de Saúl. Versículo 5, entonces ellos dijeron: de aquel hombre que nos diezmó, o sea que nos asesinó, e intentó exterminarnos, para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes, y los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y David dijo: yo los entregaré. Esta parte es bien triste, ¿no? Porque lamentablemente el pecado de Saúl alcanzó en cierta manera a personas que no tenían nada que ver en ese asunto. Quizás esta gente, estos 7, aún ni siquiera habían nacido, quizás, cuando Saúl estaba cometiendo ese pecado, pero en esta manera está alcanzando las consecuencias del pecado de Saúl. Y ellos hacen un pedido un poco especial, ¿no? Porque ellos no quieren matar el mismo número que fueron asesinados por Saúl. Seguramente ellos dijeron que casi los extermina, o sea, fue una persecución total. Nosotros ahora lo conocemos como una especie de genocidio.
lo que había pasado con Gabaón era bien fuerte. Pero en vez que ellos digan, bueno, vamos a matar pues 50,000 o 100,000, ellos dijeron, no, queremos nada más una justicia en 7 personas de la familia de Saúl. Es triste porque ninguna muerte es sinónimo de alegría, de alegrarnos. Es triste lo que está pasando, pero son consecuencias del corazón del ser humano. Son consecuencias de hacer las cosas sin consultar a Dios, porque estoy convencido que Saúl, cuando hizo lo que hizo con Gabaón, no le consultó a Dios. El pasaje continúa, versículo 7. David perdonó a Mefiboset, hijo de Jonatán, a causa del juramento que David y Jonatán, hijo de Saúl, se habían hecho en nombre de Jehová. Esta parte es muy interesante y es la contraparte de lo que hizo Saúl. Saúl ignoró el pacto de Gabaón con Israel, pero David no. David había hecho un pacto delante de Dios con su amigo Jonatán, que él iba a ser benevolente con su descendencia. De hecho, Mefiboset era una persona que calificaba para ser uno de los que los gabonitas tendrían que ajusticiar. Pero David, a causa del pacto que hizo con Jonatán, le perdonó la vida. ¿Qué ejemplo para nosotros? Podríamos dejar un momento la parte de asesinatos y las matanzas, pero el ejemplo del pacto de David con Jonatán, que pasa los años, pasan de las etapas. Él ya no era un capitán de Saúl, ahora era un rey. Podría haber dicho, pero yo qué tengo que ver, ya murió Jonatán hace tiempo, ahora yo soy el rey de Israel. Pero él dijo, no, yo hice un pacto con mi amigo Jonatán y voy a respetar ese pacto. Qué interesante. De verdad que es de mucho aprendizaje para mí y estoy seguro que también para ustedes, ¿verdad? El versículo 8 dice la palabra que pero tomó el rey, o sea, tomó David, a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, o sea, era una mujer concubina de Saúl. Y los hijos fueron Armoni y Mefiboset. Ojo, no es el mismo Mefiboset que acabamos de leer. Este Mefiboset era el hijo de Saúl junto a una de sus concubinas. El otro Mefiboset era el hijo de Jonatán, nieto de Saúl. Y luego dice la palabra, y los entregó en manos de los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte delante de Jehová. Cayeron aquellos 7 al mismo tiempo, los mataron. Fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse sobre el peñasco. Allí estuvo desde el principio de la siega hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo se lanzara sobre ellos de día, ni las fieras del campo de noche. Cuando le dijeron a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl, fue él a recoger los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo de los muertos de Jabes de Galaad, que los habían hurtado en la plaza de Betzán, donde los filisteos los habían colgado cuando mataron a Saúl en Gilboa. E hizo David que se llevaran de allí los huesos de Saúl y los huesos de su hijo Jonatán, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis su padre. E hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Una mujer, Rispa, hace algo que es común en todas las mujeres que son madres. Dice la palabra de Dios que los 7 que habían sido ajusticiados
fueron dejados tirados como cualquier cosa. Esto no era normal. Israel solía sepultar a sus muertos y solo dejaban ahí, sin sepultura, a los despreciables. Pero para esta mujer esto no era correcto. Y dice la Biblia que estuvo días espantando las fieras y espantando las aves que querían comerse los cuerpos. Cuando David se enteró, dice la Biblia que él se dio cuenta lo malo que habían procedido con ellos. Y aprovechando que los huesos de Saúl y Jonatán estaban cerca, recogieron los huesos y los llevaron a su tierra en Benjamín y les dieron sepultura. Amados hermanos, qué valor de esta mujer, qué valor de esta dama para estar ahí hasta que hicieran caso a su pedido. Y también el corazón de David por este lado, ¿verdad? Quizás hace un momento él había dicho, bueno, ya que queden como están. Pero al darse cuenta de la actitud de la mujer, él mismo se percató que había actuado de manera incorrecta y cambió de rumbo y decidió darle sepultura a estos 7 más los huesos de Saúl y Jonatán. Mis amados hermanos, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Que hay cosas que suceden que quizás no sea de naturaleza natural. Tenemos que preguntar a Dios, Dios, ¿qué está pasando? Revélanos, quizás algo espiritual hemos cometido o nos falta perdonar o pedir perdón, algo que ha sucedido con algún hermano o algún familiar o algún conocido. Hemos aprendido también el valor de la promesa, que es muy importante cumplir lo que prometemos. Saúl no lo hizo, David sí lo hizo. Mantener el pacto que hacemos con nuestras bocas. Y lo tercero, aprender a ser como esta mujer que no se dejó derrotar, sino que batalló hasta que sus hijos que ya habían fallecido logren tener una sepultura digna. Y también en el caso de David, que cuando nos equivocamos, estar atentos para poder de pronto rehacer lo malo que hemos hecho en una acción que realmente glorifica a nuestro Dios. Amén, mis amados hermanos, pues que Dios los bendiga mucho y sigan dándole like a los videos, comentando, compartiendo. Si aún no se ha suscrito pues al canal, suscríbase ya cuanto antes para que estos videos sigan llegando a más personas. Amén, y sean bendecidas. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, por esta palabra. Gracias por enseñarnos el valor de una promesa, por enseñarnos, Señor, el valor de seguir luchando hasta que tú puedas responder a nuestras oraciones y entender, Dios, que hay cosas que suceden que no es natural. Ayúdanos a comprender ese aspecto, Señor, esa dimensión también. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Muchas bendiciones. Amén. Estar contigo, no hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma.